Buenas tardes, queridos instructores. Vamos a dar inicio hoy al curso de herramientas emprendedoras para facilitadores, el módulo 4. El módulo 4 nos trae como tema la propuesta de valor e innovación. ¿Cómo iniciamos un emprendimiento? Emprender significa, aparte de tener una idea, accionar. Como normalmente vamos a poder iniciar un negocio. Todo comienza con una idea, pero no es así. A tu cliente no le importa la idea que tenga, sino la solución que ese cliente necesita para su problema personal. Por muy buena que sea una idea, no le solucionas si no encontrás la solución al problema de la idea. Si no es al problema del cliente, si no es una necesidad de tu cliente, no te va a comprar. Si no le soluciona algo en ese momento, no va a comprar. Entonces, las ideas así porque sí nomás no funcionan. ¿Cómo surge la idea de negocio? Lo primero es descubrir el problema o la necesidad existente que sumamente es importante para poder crear un emprendimiento rentable. Es un emprendimiento en que te van a comprar, no uno que busque cliente, no es encontrar un producto o un servicio y yo voy a buscar a mis clientes, sino tengo que primero investigar qué es lo que están necesitando los clientes. El proceso de venta y el proceso de compra en este caso tiene 4 fases. Son fases por las cuales una persona pasa teniendo una necesidad hasta que adquiere un producto o un servicio para satisfacer la necesidad. Estas fases, vamos a verla, son, primero está el cliente que no se da cuenta que tiene un problema y que tiene una necesidad. Por ejemplo, se averió el techo y no nos damos cuenta hasta que llueve y cae lluvia y gotea el techo. Bueno, ahí nos damos cuenta que tenemos un problema. Entonces investigamos quién nos puede arreglar el techo. Investigamos, buscamos, comparamos precios, nos recomiendan algunos a personas que puedan arreglar el techo, que tienen experiencia. Cuando hacemos, esa es la etapa de la investigación. Cuando hacemos la decisión de contratar a ese personal que nos va a arreglar el techo, estamos decidiendo un criterio según toda la información recopilada y luego le contratamos y accionamos. Si él nos solucionó bien y realmente la próxima lluvia ya no gotea, entonces podemos recomendar. Ahí el cliente se está volviendo un creyente, se está volviendo un prescriptor, o como ahora lo llaman después cuando es fanático y le vuelvan a llamar para otro tipo de trabajo, también un evangelizador se vuelve este cliente porque comenta del buen trabajo y el buen servicio que hizo este personal o este producto. Entonces hay más o menos este tipo de actos en una acción de compra. Darse cuenta que hay un problema. Hay veces que los clientes no se dan cuenta que tienen ese problema. Primero, luego cuando se dan cuenta tienen la necesidad, una preocupación, una frustración, un deseo, un punto de dolor. Luego investiga, compara con otros y luego decide y compra. Vamos a estudiar el caso de
un vendedor de zapatos. ¿Cómo vamos a decidir entre un zapato y otro? Nos hacemos estas preguntas, el comprador se hace estas preguntas. El cliente de un zapatero va a hacer, me queda cómodo, está de moda, me gusta, veo primero el presupuesto, si está dentro de mi presupuesto, ¿será que puedo usarlo? ¿En qué ocasión voy a usarlo? ¿Para una fiesta, para unas veces, o lo voy a usar cotidianamente para ir al trabajo? Esas son cosas de usabilidad, de funcionabilidad, de beneficios que piensa el cliente al comprar algo, el zapato en este caso. Estas respuestas, entonces, son encaradas de acuerdo al beneficio que tiene el cliente y son lo que tiene que averiguar el vendedor en general. Ver la necesidad y los gustos, los problemas exactamente. Pero las preguntas menos probables que no se va a preguntar este cliente, esta tienda es muy linda, o esta tienda gana dinero con precios bajos, tiene más variedad, ha tomado mucho tiempo en crecer. Estas preguntas conciernen al propietario, al vendedor. Estas cosas interesan al vendedor, pero no al comprador. Estas preguntas tienen que ver más con las tiendas, con los atributos. Pero para un proceso de decisión de compra, no le interesa esto al cliente. Al cliente lo que le importa es solucionar en un momento dado el problema, la frustración, el punto de dolor o la necesidad que está teniendo. Entonces, todo negocio que se mantiene en el tiempo genera ingresos rentables y debe absolutamente resolver un problema, un punto de dolor o una necesidad del cliente. Si no resuelve ese problema, si no ofrece beneficios, no vende. ¿Por qué debo priorizar necesidades? ¿Por qué debo priorizar beneficios que pueda ofertar? En la propuesta de valor se debe mostrar los beneficios, no las características del producto ni del servicio. Por ejemplo, vamos a ver el jabón. Es un jabón curdo, blanco, revestido en una caja color blanca. Eso no le importa al cliente. Dove, que es una marca de jabones, ¿qué es lo que recalca? Es la humedad, es la piel, cómo se siente esa persona, cómo se transforma la persona al usar un jabón DAP. ¿Por qué? Porque contiene hidratantes, porque la persona que usa DAP es para pieles delicadas y es un problema que está solucionando DAP con sus ingredientes. Entonces, en sus publicidades ustedes ven que DAP soluciona, muestra los beneficios que se adquiere al usar el producto. Entonces, hay que priorizar beneficios de acuerdo a las necesidades del cliente. Es construir entonces un producto que la gente quiera. ¿Cómo? Vamos a olvidarnos de nuestra idea de negocio al comienzo. Las ideas de negocio pueden surgir. Vamos a ver cómo pueden surgir. Primero, identificando un punto de dolor del cliente. Primero, detectar esa necesidad, frustración o problema. Segundo, también podemos identificar una carencia en el mercado, en un caso particular, una deficiencia. También podemos detectar tendencias. Por ejemplo, le podemos solucionar yo por ejemplo pienso inmediatamente en los hospitales públicos.
Los hospitales públicos necesitan, como solucionaron algunos sanatorios privados, reservar y reservar sus turnos. Digitalizaron la reserva de turno por internet. Entonces uno, al estar registrado en un sanatorio, algunos sanatorios lo tienen, ya tienen por el número de cédula y elige el doctor, elige o por la especialidad médica, y ahí te asignan horarios en los cuales ya está libre. Entonces uno ya ni necesita llamar a un teléfono que nunca contestan. Directamente uno va en el día y confirma su asistencia para la consulta. Una excelente solución para el tema de las consultas médicas. Es excelente, es una tendencia ya hacerlo en digital. Luego tenemos los cambios en la sociedad. Cambió todo el tema de la pandemia, tuvimos que cambiar, la gente se tuvo que reinventar, reciclar, cerrar, volver a hacer otro tipo de cosas, de negocio. Entonces hay que ver las oportunidades de negocios de acuerdo a los cambios que existen en la sociedad. También podemos encontrar nuevas aplicaciones a viejos productos. Por ejemplo, antes se usaban las valijas simplemente sin rueditas, se usaban así cargando anteriormente. A alguien se le ocurrió que podía ponerle rueditas y una manera de cargar y de lidiar ya no con ese peso extraordinario de 30 kilos y poder llevar. Otra persona pensó que lo podíamos envolver a las valijas para que no se destruyan y no se abran durante el viaje. Ese tipo de cosas son las innovaciones. A través de algo ya hecho, mejorar su usabilidad, su funcionalidad para el cliente. Entonces también hay que aprovechar los cambios científicos y los tecnológicos, que es lo que realmente donde hay oportunidades de negocios. Entonces, ¿qué hago si yo ya tengo negocio? Si tengo ya un negocio, tengo que buscar nuevas técnicas para hacer crecer el negocio y mejorar. Quizás tengo que usar redes sociales, poner una página web, poner una aplicación en la cual se pueda servir. Por ejemplo, una forma en la cual copiaron la mayoría de las farmacias. Al comienzo, la única farmacia que realizaba descuento los días viernes era una farmacia. Voy a nombrarla aquí, pero no hago publicidad. Era la farmacia Caneco. Luego comenzaron las otras farmacias. Vamos a hacer también nosotros unos días de descuento. El tema es que hay que cuidar, porque los clientes no son tontos. Hicieron otras farmacias, tienen los días miércoles, los días viernes. Cada día las farmacias te llaman, vamos a tener descuento de 50, 30% en tal día. Pero ¿qué pasa? Que hay descuentos que son una fachada, que en realidad no son descuentos, que dicen que están en descuento, pero que cuando vos compras en otro día es el mismo precio y compras en ese día hay que cuidar que sean verdaderas esas campañas. Si hay que mejorar y crecer un negocio, se debe tener honestidad, porque luego la mala reputación que genera una mala experiencia de usuario o de cliente te puede revertir lo que vos querías hacer. Entonces, no abandonemos ni hagamos cambios inmediatos en el negocio. No es una acción. Hay que ir probando poco a poco, poco a poco. Lo que no podemos hacer es mantenernos estáticos y no ver lo que pasa a nuestro alrededor. También hay que tener una flexibilidad para poder probar nuevas cosas. Hay cosas tradicionales.
voy a comparar. Casa Rica comenzó allí donde estaba hace poco el shopping París, que es en San Martín y Autopista y España. Bueno, hoy día Casa Rica tenía una estructura muy bonita, al estilo alemán, así normanda. Hoy día Casa Rica se especializa en tener cosas importadas inclusive con su marca y comenzó chico, hoy es como un autoservio y ahora es un gran supermercado con dos o tres lugares, ¿verdad? Entonces, fue probando de poco a poco. Tiene una clientela que le gusta las cosas que ellos traen. Hay que tener esa apertura, esa flexibilidad para probar nuevas cosas, si funcionan o no. Y no ser inamovible. Siempre yo hice así. No me gusta a mí la tecnología. Voy a seguir usando el teléfono de línea baja. Bueno, eso más o menos ya se está perdiendo porque el comercio hoy mucho depende se vende por WhatsApp, se vende por Facebook, se vende, inclusive hoy día entró en combate la aplicación Clubhouse y Telegram. Entonces uno tiene que estar viendo cómo la gente se comporta para comprar. Segundo, vamos a buscar problemas y necesidades en la calle y vamos a ver cómo se hace. Para buscar esto, yo quiero poner un negocio, todavía no sé, tengo una idea, entonces salgo a preguntar. ¿Y dónde voy a buscar los problemas que la gente tiene? En la gente relacionada, es decir, toda persona, empresa, institución que sea parte del rubro en que quiero emprender. Yo, por ejemplo, estoy en el rubro intelectual. Yo hago clases online, soy traductora, también soy storyteller. El storyteller me salió porque había una necesidad en los emprendedores de poder vender de una forma original en las redes sociales. Yo me especialicé, hice ya cursos, di cursos, me especialicé y voy avanzando. También si estás en el rubro textil, tendrías que entonces comenzar a hablar con la gente de tu rubro, con tus competidores también. Entonces los actores relacionados externos. Los actores relacionados internos son las personas y actividades dentro de un negocio, que es una oportunidad para encontrar problemas. Si ya tenés un negocio, habla con los clientes, habla con tus proveedores, habla con toda esa gente que está a tu alrededor con respecto a el negocio que estás teniendo. Vamos a tener 3 tipos de personas con quienes vamos a conversar y hablar. Primero, al que resuelve el mismo problema que yo. Yo tengo que mirar, espiar, estudiar, analizar lo que los otros están haciendo, las mismas personas que yo. No puede ser que si mi competidor ya avanzó, vende por internet, vende con un e-commerce, ya tiene una aplicación, hace delivery, yo siga ahí en la calle o vendiendo en una tienda tradicional. Tengo que ver cómo están haciendo los competidores. También tengo que ver a quién le voy a resolver ese problema, porque te voy a invertir todo eso, una cantidad de dinero para no vender. Tengo que ver a quién yo le voy a resolver y si tiene la capacidad adquisitiva para adquirir mi producto. Entonces voy a hablar de los clientes. Los clientes son a quienes yo le voy a solucionar un problema. ¿Y quién a mí me soluciona mi problema? Pues mis proveedores. Entonces son 3 niveles bien
diferente: competidores, clientes y proveedores. Ahora vamos a hablar de los actores relacionados. Como dijimos, quienes resuelven los problemas, y vamos a dar un caso, el caso del colectivo. En el caso del colectivo tenemos otros colectivos, si un transportista, ¿verdad? Otros colectivos son sus competidores, asociación de colectivos, taxistas, motociclistas, Uber, ciclistas, el hecho de caminar y no usar el colectivo. ¿Cuál es el problema que le resuelve a la gente del colectivo? A los comerciantes, a las señoras que van al mercado, a las personas que van a trabajar, a los universitarios, a los colegiantes. ¿Quiénes me resuelven los problemas a mí? En ese sentido, si yo soy transportista, pues resuelve la empresa de seguro, la gasolinera, el taller mecánico, el banco, el artista que pintó el colectivo, el viceministerio de transporte. Esa es la lista que yo tengo que hacer de acuerdo al rubro, que voy a identificar a las personas con quien tengo que conversar, y estas son las identificaciones. Ahora, ¿dónde voy a buscar esas necesidades? Vamos a, como dijimos, primero identificamos estos actores relacionados con tu idea o con tu negocio completo en ese cuadro, como te mostré, y vamos a activar. Aquí vas a llenar tu propio cuadro para competidores, para clientes y para proveedores. Vamos a ver ahora cómo vas a conversar con estos tres tipos de personas y con la lista que preparaste de tus actores relacionados. El plan de conversaciones, luego de que hayas identificado a todos los actores involucrados en tu sector, vamos a enfocar a conocerlos. Vamos a aprender de ellos y vamos a investigar cómo podemos conversar y cuál es el de ellos tiene una necesidad urgente, recurrente. A esto siempre le pasa. A esto le cuesta, por ejemplo, a un cliente, le cuesta venir porque, por ejemplo, vendemos electrodomésticos. Yo he visto por internet la otra vez, me faltaba quería comprar una lavadora, una lavadora que sea centrifugadora y todo, y es simpático, me mandaron a mí ya una prescriptora: mira, me están ofertando esta lavadora, cuesta tanto. Y yo dije, pero esto está lejos, no, te llevamos gratis a tu casa. La condición era que el pago al contado, ¿verdad? Entonces, el pago al contado. Y yo dije, bueno, el pago al contado era un buen precio. Me voy, tengo yo 2 o 3 tiendas de electrodomésticos frente a mi casa. Me voy, yo pregunto. La diferencia era mínima, pero ella era una diferencia, 100.000 guaraníes era la diferencia, ¿verdad? Pero ellos también podían llegar. Hay que ver cuál es la necesidad del cliente. Generalmente hoy queremos que nos lleguen nomás, comprar por internet o comprar por teléfono, y queremos que nos traiga, que el precio ya tenga incluido el delivery. Entonces queremos ya en la casa. A veces sucede eso. Entonces, una de las cosas es que no queremos movilizarnos. Entonces, plan de conversación, tenemos que ver el diálogo, tenemos que entablar un diálogo con esa persona, aunque sea por teléfono, por WhatsApp, por email. Podemos validar nuestra idea de negocio. Vamos a encontrar esos problemas y esas necesidades en nuestros potenciales clientes. Estos son los tipos de preguntas que le podemos hacer. ¿Te gustaría que te lleve a tu casa la lavarropas? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tipo de lavarropas necesitas? Ah, tan seguido te ocurre esto. En este caso, no, es un vendedor. Yo estoy hablando, cuando yo mencioné el lavarropas, yo hablé entre un vendedor y un cliente. En este caso, es una información que no es para vender nada, simplemente es para investigar el mercado. Entonces, son preguntas en las cuales son abiertas para que
darle pie a que hable la persona. Entonces es más o menos contarle una historia, por ejemplo, en una parada de bus, hablar con alguien, hablar en una tienda. Es saber conversar para poder descubrir problemas con personas identificadas con quien queremos sacar información. Y siempre hay que preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta eso? Eso hace que la gente hable. Tenemos dos tipos de preguntas, las abiertas que le dejamos para que hable todo lo que quiera y las cerradas en que nos responda un sí o un no. Verifico también la calidad de las preguntas. Tienen que ser preguntas asertivas, que significa que sean claras, concisas, que no hieran, que no sean indelicadas. Y preguntas cerradas van a ser sí o no. Bueno, finalmente tenemos la actividad que ustedes van a hacer en su hoja de tarea. Ya identificaron a sus actores en la primera, ahora van a identificar 2 preguntas para cada uno de estos tipos de actores relacionados, competidores, clientes y proveedores. Aquí hay una pequeña lista en la cual ustedes van a poder emitir ciertos tips para evitar, por ejemplo, tener problemas con estas conversaciones. No hay que inducir respuesta, no hay que hablar uno más que el otro, hay que saber escuchar. Tampoco le tenés que contar que es para que vos tengas un negocio y que vos a tener la solución. Tenés que hacer una conversación face to face. ¿Qué quiere decir eso? Cara a cara o a una sola persona, no es en grupo. No vayas a hacerlo en grupo porque no sale. También hablar poco, como dije, escuchar más. Y si no recordás todo, anotá lo más importante rápidamente. Vamos a identificar con quién vamos a conversar. Eso ya sabemos que tenemos los clientes potenciales para la idea del negocio. La calidad de la materia prima, vamos a conversar con los proveedores, por ejemplo, vamos a ver si son cortinas, quién necesita cortinas, por qué, las empresas, los particulares, con quién vamos a hablar, con los proveedores, los que venden telas, el producto y el servicio cuando se vende. Tenemos que hablar también con los competidores. Ahí mismo donde se vende tela hay gente que acude, entonces podemos hablar con gente que está comprando allí. Todo esto son más o menos algunos ejemplos que va a poder leer en la literatura o bien en la diapositiva que está en la plataforma. Entonces, el problema que quiero validar va a ser mi idea de negocio luego, pero hay que identificar ese actor. Bueno, esta parte vamos a practicar. Conversaciones la podés practicar prácticamente con tu familia. Podés practicar si sos un poco tímido. Trata de hablar con alguien en el micro, esperando el micro, en la farmacia, cuando te vayas a algún lugar, alguien que no le conoces. Trata de iniciar una conversación. Es la única forma en que vamos a poder sacarnos ese miedo de hablar con un extraño o hablar con alguien que no conocemos. Y trata de mejorar siempre para sacar una información. Yo no sé, pero yo siempre a mí me hablan y me cuentan toda su vida generalmente. Entonces, tenés que tratar de ver cómo poder iniciar una conversación. Hay veces también que hay que cuidar que no todo lo que dice la gente es cierto o hace.
Suponete, yo me acuesto siempre a las 8 después de ver el noticiero. Y es mentira. A veces se acuesta a las 12, las 10. ¿Por qué? Porque hace otras cosas. Entonces, a veces la gente cuenta cosas para quedar bien. Entonces hay que también, todo con pinza lo que se agarre como información. Otra cosa es que las mamás saben bien que hacen daño a los chicos la gaseosa y les siguen dando. O saben bien que no hay que darles el celular a los niños pequeños y les siguen dando. Que eso deteriora los sistemas de funciones cognitivas y la curiosidad y el movimiento para los bebés, por ejemplo. Antes de los 12 años no tiene que manejar un niño los celulares. Pero la mamá para por moda o por le dan y no saben que le hacen daño. Entonces hay que saber que hay gente que dice que va a hacer, pero no hace. Las recomendaciones: no seas robot, tampoco policía natural, tampoco te quedes con las primeras respuestas, trata de corroborar, busca problemas, necesidades, conversa con clientes potenciales. Bueno, aquí vamos a pasar esto. Esto sí, no es una encuesta, no prepares algo de antemano. Lo que tenés que hacer es identificar hasta un actor potencial. Le voy a preguntar a Felipe o al dueño de esa tienda y trata de hacer tus preguntas de antemano, de preparar unas preguntas, pero que sean naturales. Conversación no es lo mismo que encuestador o algo que sea muy formal. Es una conversación. Y finalmente, cuando más rápido puedas encontrar a los actores con quien vas a relacionarte, vas a aprender más rápidamente a hallar e investigar el mercado que te espera. ¿Qué es lo que vamos a ver por último en esta clase? Nicho de mercado. ¿Nicho qué es? La mayoría de los paraguayos somos católicos, me incluyo. Y a veces nosotros, inclusive la gente pone en los nichos. ¿Qué es un nicho? Un nicho es un pequeño lugar dentro de un espacio donde vamos a ponerle a un santito o en el caso de los panteones se le pone a la foto de la persona. Entonces un nicho es un lugar pequeño dentro de un área. Y nosotros vamos ahora a hallar el lugar pequeño donde vamos a poner a la gente que le queremos vender dentro de un mercado gigante, desde un mercado grande. No le vamos a vender ahora a todo el país, ni a toda la ciudad. Vamos a tratar de elegir quiénes van a entrar en nuestro nicho. El nicho entonces se define como un grupo pequeño de empresas o de personas que comparten cosas en común, características y problemas, necesidades, comportamientos, generalmente datos sociodemográficos y sus comportamientos, para poder así ofrecer a ese grupo en especial luego nuestro producto mínimo viable que vamos a estudiar en la próxima clase. Las características de un nicho de mercado son identificar su edad, dónde vive, cuestiones vinculadas también a su comportamiento psicológico, temperamento personal, sus comportamientos en la compra, manera de funcionar, de pensar en una acción. Entonces, ¿a quién le resuelvo el problema? Tengo que ver, por ejemplo, ¿quiénes me van a comprar ropa desde G a 3XG? Es algo demasiado específico. Hay un ejemplo en el cual una señora se compró mercadería para vender por internet
y toda su mercadería era small, medium y large. Entonces, no podía vender nada porque todas las clientas, todos los que le conectaban por Facebook, era gente que era más que large, es decir, XL, 2XL, 3XL, o sea, no, y no podía, ella invirtió sin antes investigar el mercado de lo cual tenía que vender, pero ella, ese era, no era su nicho. Al final me parece que tuvo que vender todo a niños, porque la gente ya no es tan delgada en estos momentos. Entonces hay que ver la realidad, a quiénes le vamos a vender, a quién va dirigido el producto o el servicio, y hay que conocerle bien dónde están ubicados, cuáles son sus características y sus comportamientos de consumo. Para eso vamos a tener un gran conjunto. Vamos a hacer un ejemplo. Un fumigador que da servicios a panaderías. Como fumigador, todas las panaderías del país, vamos a ver, es este gran ovalo. Luego extiendo un rectángulo, voy achicando mi campo y el señor dice, no va a ser todo el país. Voy a fumigar solamente las panaderías que están en Asunción. Finalmente, otro pequeño rectángulo que dice otra característica. El público son las panaderías general. Luego, las panaderías en la capital de Asunción es una característica. Vamos a agregarle otra característica. Fumigador de panadería en la capital de Asunción que tienen menos de un año en el mercado, a novatos. O sea, a menos de un año porque no van a tener todavía su fumigador, pues entonces está bien. Otra característica más, a los que comienzan recién, menos de un año, les voy a ofrecer este servicio. Genial. Tenemos otra resta más. Vamos a ver ahora un comportamiento. Tenemos un público, panaderías en general, que están en la capital de Asunción, que es la primera característica, que tienen menos de un año en el mercado, segunda característica. Ahora vamos a ver el primer comportamiento. Fumigadores, que están en la capital de Asunción, que tienen menos de un año, pero que no venden los días miércoles. No venden los días miércoles, genial. Ese día me viera a ofrecerles para fumigar. Ese es un comportamiento. No venden los días miércoles. Finalmente, le agrego un segundo comportamiento, que es el rombo que está ahí, mi nicho, pero un nicho ahí dentro de todo. Fumigadores de panadería en la capital de Asunción que tienen menos de un año en el mercado, que no venden los días miércoles, que es un comportamiento, y el segundo comportamiento, y se prestan dinero para comprar sus insumos. Entre ellos, prestan dinero para comprar sus insumos. O prestan. Va a ser un segundo comportamiento. En realidad, son un público, dos características y dos comportamientos. Ahí está. Un público que se suma con una característica, luego se suma un comportamiento, una acción, una segunda característica, un comportamiento de acción, y al final tenés el nicho que está compuesto por un público, dos características y dos comportamientos. Aquí, por ejemplo, te da un ejemplo de mujeres entre 20 y 25 años, con 2 hijos. Esas son sus características. Y sus dos comportamientos, que estudian enfermería, mujeres que estudian enfermería, que viven en el barrio Pinoza.
Ese es el ejemplo. Entonces vamos a trabajar en ese nicho de mercado y a ese tipo de personas vamos a hacer las conversaciones. Entonces, utilizando las herramientas de nicho y subconjunto, vamos a ver por qué es importante un buen nicho. Cuando más específico sea y tenga una necesidad urgente y recurrente ese nicho, va a ser más sencillo ejecutar nuestra solución, probar, hacer un testeo de la idea de negocio que tenemos. El hecho de que sea público y muy pequeño con necesidades también te va a permitir ofrecer algo innovador y no te va a dar mucha inversión, no es necesario mucha inversión. Bueno, un buen nicho te va a permitir que tus clientes quieran comprar y que te necesitan. Ahí vas a ver si funciona, vas a validar esta tu idea, porque ya tenés un negocio, si tenés un negocio podrías mejorar inclusive y hacer segmentos. Pueden en un mismo negocio puede haber varios nichos de mercado, pero tenés que estudiar primero el primer nicho que te va a comprar, ¿verdad? Entonces vas a disminuir, perder dinero y tiempo. Bueno, la próxima entonces vemos producto mínimo viable y hasta aquí ustedes tienen la tarea para hacer en la plataforma hasta encontrar su nicho de mercado. Hasta el viernes.